yo viendo las redes y también a las preguntas que varios de ustedes me han hecho, me he dado cuenta, número uno, que hay mucha desinformación, ¿verdad? Muchos de ustedes eh, tienen muchas dudas, les falta información en diferentes áreas, ¿verdad? Y me he dado cuenta que este tema del Jesús histórico se está tocando mucho, ¿verdad? Por las redes, aunque sabemos que es un tema que lleva varios años, lleva décadas, ¿verdad? Y sabemos ya que ya pasamos la tercera búsqueda y estamos ya post tercera búsqueda, ¿verdad? Pero hay muchas personas que están tocando este tema como si fuese un tema nuevo, como si fuese un tema novedoso, como si fuese un tema que se viene discutiendo hace 2 o 3 años, y no es así, es un tema que lleva mucho tiempo y ya han pasado un sinnúmero de tesis donde se han hecho evaluaciones, donde han llegado a conclusiones, se han reevaluado, se han desechado algunas, se han mantenido otras, ¿verdad? Pero es un proceso que lleva ya años. ¿Y qué pasa? Que he visto como que un auge de este tema, pero no me preocupa que haya un auge del tema. Lo que me preocupa es que he visto muchos canales hablando del tema de Jesús histórico, y cuando yo los escucho y cuando analizo lo que estos canales con estos supuestos eruditos, ¿verdad? O personas que conocen del tema, cuando yo los oigo me da tristeza y me siento mal, porque me doy cuenta que la gran mayoría de las personas que he escuchado hablar sobre el tema del Jesús histórico no están actualizados, número uno. Muchos de ellos no saben ni de lo que están hablando, no dominan el tema. Ellos se creen que dominan el tema, pero no lo dominan, porque cuando usted busca en las redes sociales, usted se va a dar cuenta que la gran mayoría de las personas que hablan del Jesús histórico solo tocan una línea, solo tocan, por decirlo así, una fuente, un camino de lo que tiene que ver con el Jesús histórico, y no están hablando en general de todo lo que se ha dicho en sí del Jesús histórico. Por dar un ejemplo, he visto que se está hablando mucho de todas las tesis que se han escrito del Jesús histórico, pero que se desarrollaron en la primera búsqueda del Jesús histórico. Como por ejemplo, hay muchos que todavía están hablando de un cristianismo o un Jesús, que hay esa ruptura entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, como si el Cristo de la fe fuera uno y el Jesús histórico fuese otro. Y eso es un pensamiento que verdaderamente sí estuvo en la primera búsqueda, pero eso fue superado. Esa tesis fueron cogiendo forma, se fue desarrollando, vinieron otros eruditos, siguieron haciendo aportes, siguieron haciendo nuevas investigaciones, y esa ruptura que se potenció con Bullman, ya la segunda búsqueda empezó a rechazar esa supuesta ruptura, sino se empezó a hablar y se empezó a buscar qué tenía esa comunidad antes de la resurrección, qué tenía en común esa comunidad antes de la resurrección con la comunidad después de la resurrección, qué había en común. Entonces, eso de que ese Jesús, en la primera búsqueda se veía un Jesús como si no hubiese impactado en los discípulos, y estos discípulos lo que hicieron fue inventarse, ¿verdad? Todo esto de la resurrección, ellos manipularon el cuerpo, y en sí lo que se dijo desde Reimarus, ¿verdad? Que Strauss poco a poco cambió eso, pero Reimarus empezó a decir que todo era un invento de los discípulos, y eso poco a poco, ¿verdad? Fue cambiando, lo vamos a ver más adelante. Pero mi preocupación es que cuando yo estoy viendo estas personas que supuestamente tienen conocimiento y hablan del tema del Jesús histórico, veo que toda la información que están dando o todo el pensamiento que están dando es única y exclusivamente
de los primeros estudios del Jesús histórico. Y eso es preocupante, ¿verdad? Y me da mucha tristeza. Y otra cosa, que es lo que quiero tocar con ustedes hoy, es que tanto en YouTube como en Facebook, mire que en Facebook yo he buscado grupos sobre el Jesús histórico y me he unido a algunos grupos de estos del Jesús histórico, ¿verdad? Todos los grupos, que por cierto son muchos, han crecido, hay muchos grupos ahora que están hablando del Jesús histórico, pero cada vez que me meto a un grupo que ellos dicen que uno no puede ser, hacen como un disclaimer, ¿verdad? Que uno no puede ser como que fanático, uno no debe de, en el grupo no está permitido como hacer teología o no está permitido hacer algún tipo de defensa de la fe o, ¿verdad? Como que tratan de separar eso del cristiano con la investigación del Jesús histórico, ¿verdad? Todos estos, todos estos grupos hacen lo mismo. La impresión que dan es como si los investigadores independientes estuvieran más capacitados que los investigadores cristianos. Y cuando usted escucha, ¿verdad? Muchas de estas personas en estos canales que hablan de este tema, la gran mayoría dan la impresión de que ellos están convencidos que para uno poder hablar objetivamente sobre el Jesús histórico, uno no puede ser cristiano, uno debería ser no confesional. Y por eso se le da una importancia eh, enorme a estos eruditos como el doctor Piñero, ¿verdad? Que como es agnóstico, pues entienden estas personas, ¿verdad? Que él está más capacitado para poder hablar del Jesús histórico. ¿Por qué? Bueno, porque ellos dicen que al él ser agnóstico, él no tiene nada que defender, él no tiene ningún problema con los dogmas. ¿Ok? El problema es que no hay ningún erudito que sea objetivo al 100%. Eso no existe, eso es una falacia, hermano, eso es un mito. Todos nosotros tenemos sesgo, ¿verdad? Todos nosotros vamos a ser influenciados por nuestra crianza, nuestro pasado, nuestro conocimiento académico, ¿verdad? Nuestro nivel académico, el país donde vivimos, ¿sabe? Todo va a ser de influencia para nosotros. Y el que usted sea cristiano o no sea cristiano, no significa para nada que el cristiano está en mejor posición o en peor posición, o que un agnóstico o un ateo está en mejor posición o en peor posición. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener algún prejuicio. Pero lo que sí verdaderamente me incomoda es que han querido quitarle a los cristianos como que la oportunidad de poder opinar o es como cada vez que uno trata de hacer algún tipo de argumento o uno trata de hablar referente a estos temas, lo primero que te dicen, estás haciendo apología. No, estás haciendo teología. Cada vez que yo escucho que dicen eso, yo sé que no tienen ningún tipo de preparación académica formal en alguna universidad, ¿verdad? Seria, porque todos hacemos teología, hermano. O sea, nadie a mí me puede decir que si yo hablo algo de Jesús, algo de Dios y yo lo explico, eso significa que estoy haciendo teología, estoy haciendo una reflexión teológica. Todo lo que usted explique y todo lo que usted hable relacionado a Dios es teología. De la única manera que usted no hace teología es que usted coja la Biblia, la lea literalmente y se quede callado. Ahí usted no está haciendo nada porque usted está leyendo la Biblia literal y no está haciendo ningún tipo de comentario ni opinión. Desde el momento que usted lee la Biblia y usted empieza a explicarla, usted está haciendo una reflexión teológica. Entonces, cada vez que dicen
que algunos de estos eruditos como Piñero no hacen teología, pues lamentablemente ellos no saben lo que están diciendo, porque Piñero hace teología. Cada vez que él explica algo y él dice algo respecto a Dios o a Jesús, es una reflexión teológica o cristológica. Y el otro punto es que no entiendo cómo se atreven a hablar del Jesús histórico y tratar de limitar a los cristianos, como que los cristianos no están igual de capacitados que un agnóstico o un investigador independiente, cuando las tres búsquedas del Jesús histórico, desde el principio, desde la primera búsqueda, la segunda búsqueda, la tercera búsqueda, y lo que se está haciendo hoy actualmente, todo lo que tiene que ver con el Jesús histórico, desde el principio hasta el día de hoy, los eruditos de mayor relevancia, de mayor impacto y más críticos, no solo de Jesús, sino de la Biblia, la gran mayoría, la gran mayoría han sido cristianos, no han sido ateos, no han sido agnósticos. Las personas que más han criticado la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, que más han criticado a Jesús, han sido cristianos. ¿Cómo se atreven a decirnos a nosotros que no estamos capacitados? Pues entonces ellos no saben de lo que están hablando. Porque una de las personas que más Piñero cita, que es Rudolf Bultmann, es cristiano, fue cristiano. Y fue más una de las personas más críticas. Bueno, él fue el que llevó al nivel más alto este pensamiento de que la Biblia está llena de mitos, de que el Nuevo Testamento es mitológico y que nada de eso fue verdad y que todos los milagros hay que descartarlos y punto. Él no creyó de que Cristo resucitó. Él no creyó ni que Cristo era importante como una persona histórica. Entonces, no me digan, por favor, y esto, ¿verdad? Le pido a ustedes que también me dejen sus comentarios de cómo ustedes lo ven. Pero por favor, no se dejen engañar, que nadie le diga a usted que un historiador independiente está más capacitado para hablar del Jesús histórico o del Nuevo Testamento que un cristiano, porque eso sencillamente no es verdad. En toda la historia del estudio de las ciencias bíblicas, y mire lo que voy a decir, y yo estoy dispuesto a debatir con el que sea sobre este tema. Me gustaría que me llamaran para hacer un debate del Jesús histórico y de esta falacia de que los investigadores no confesionales están mejor capacitados que los cristianos, porque eso es una falacia, eso es un mito. Pero como yo sé que usted no se debe dejar llevar por lo que yo le diga, yo le voy a dar aquí unos datos para que usted los busque, ¿ok? Y no se deje llevar por mí. Y estos datos inclusive los puede buscar en los libros, en cualquier libro de Piñero que él haya escrito sobre el Jesús histórico, porque los va a encontrar, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del Jesús histórico, de la primera búsqueda que yo hablé con ustedes, nosotros hablamos, y esto usted lo puede corroborar en cualquier libro que hable sobre el Jesús histórico. Y no sé si usted se acuerda que nosotros dijimos que todo esto de la búsqueda del Jesús histórico empezó con H.S. Reimarus. Él nació en 1694 y murió en el 1768, ¿verdad? Y uno de sus amigos, G.E. Lessing, en el 1774, entre el 1774 y el 1778, publicó unos fragmentos de Reimarus, 7 fragmentos, de los cuales, si no me equivoco, el 6 y el 7
son los que tienen que ver con esto del Jesús histórico. Pero a Reimarus se le atribuye, ¿verdad?, este comienzo de esta primera búsqueda. ¿Okay? Pues yo quiero que usted sepa que Reimarus fue deísta. Él no fue agnóstico, él no fue ateo, él fue deísta. Después de Reimarus, cuando entramos más o menos en la escuela racional, ¿verdad? Antes de llegar a Strauss, entre Reimarus y Strauss, que hubo esa escuela del racionalismo, podemos hablar de Friedrich Schleiermacher, que es el padre de la teología liberal, en 1864, ¿verdad? Que a partir de esas notas que un estudiante hace, un estudiante de Schleiermacher, de sus notas de su libreta, en 1864 hace una publicación de Schleiermacher sobre el Jesús histórico. Pues Schleiermacher es un teólogo que es el padre de la teología liberal, fue pastor, fue filósofo y fue teólogo reformado. Y Schleiermacher fue uno de los que dijo, los milagros se niegan si no se pueden explicar por la razón. ¿Ok? Así que Schleiermacher, el padre de la teología liberal, que fue uno de los más destacados teólogos de su época y fue uno de los primeros que escribió sobre ese Jesús histórico, fue pastor, fue teólogo, ¿ok? Y fue uno de los primeros que dijo que hay que negar los milagros. Así que por favor no me hablen de que las que han sido más críticos en el estudio de la ciencia bíblica, y voy a hablar en general, voy a hablar no solamente del Jesús histórico, de las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas históricamente han sido dominadas por los cristianos. Y no me crea a mí, busque esos datos. Yo le voy a seguir citando eruditos que muchos de ellos usted los va a conocer. Vamos a seguir. D.F. Strauss, que escribió sobre el Jesús histórico entre el 1835 y 1836, fue donde él publicó La primera vida de Jesús. ¿Ok? Strauss fue filósofo, teólogo, protestante. Y Strauss fue uno de los que dijo, no es posible encontrar a Jesús de Nazaret ni reconstruir su vida, ya que todo lo que aparece en los evangelios es proyección del mito creado por sus discípulos. Niega así Strauss la posibilidad de escribir una vida de Jesús, dados los elementos sobrenaturales y contradicciones que hay en los evangelios. O sea que Strauss, filósofo y teólogo protestante, que fue uno de los más que sobresalió en la primera búsqueda del Jesús histórico, que dijo y habló de los mitos, primero que Bullman, ¿ok? También fue cristiano. Entonces, Piñeiro no es el que dice que en la Biblia hay mitos. Y Piñeiro no es el que dice que no se debe creer en los milagros. Y Piñeiro no es el crítico de que, wow, mire, no, todo lo sobrenatural, nada de eso existió, todo fue un invento. No, hermano, esos fueron los cristianos. Los cristianos fueron los primeros críticos y los más fuertes que le tiraron al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, a Jesús, a todo, hermano. No me digan que no estamos capacitados para investigar, por favor. No me digan eso, porque lo que están haciendo es demostrando que no saben de lo que están hablando. Vamos a seguir. Y repito, esto no se limita al tema de Jesús histórico, esto también abarca las ciencias bíblicas. Las ciencias bíblicas han estado comandadas por los cristianos, hermano, y esa es la realidad. Las personas más críticas, más sobresalientes y que han hecho las tesis más revolucionarias en las ciencias bíblicas han sido cristianos. Y si no me cree, busque usted y
averigüe a ver cuántos eruditos no cristianos han sido más relevantes que todas estas personas que yo les voy a citar hoy. Ok, después de Reimaru, Christian Hermann Weiss. ¿Quién fue ese? Filósofo protestante. Ok, fue un filósofo protestante que en 1838 se pone en duda a Mateo y Lucas por la hipótesis de las dos fuentes. Weiss postuló la existencia de una fuente de dichos común a Mateo y a Lucas, poniendo así las bases de la hipótesis de las dos fuentes. ¿Qué quiero decir con esto? El primero, escúcheme bien, el primero que trajo sobre la mesa las bases para la famosa fuente Q fue un cristiano, no fue un ateo, no fue un agnóstico. Así que cuando usted escuche a alguien hablar de fuente Q como wow, lo más grande, y un cristiano fue el primero que habló de eso. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Me puede dejar sus dudas, comentarios o algo que quiera aportar. So, Hermann Weiss fue el primero que puso esa base, ¿verdad? De la fuente Q. Más adelante fue H.J. Holman, que en 1863 es el primero que habla de ese nombre de Q. Weiss fue el que puso las bases y Holtman fue el primero que habla en sí de ese nombre de Q, ¿verdad? Entonces, si más adelante entramos a la escuela liberal, podemos hablar de William Reed, ¿ok? William Reed en 1901 publica su tesis sobre el secreto mesiánico en el Evangelio de Marcos. Con esta tesis se termina por aceptar un golpe mortal y devastador al punto de partida de la escuela liberal que había pretendido elaborar la historia de Jesús a partir de este evangelio, o sea, del evangelio de Marcos. Entonces, Reed es el que con su tesis del secreto del secreto de Jesús, el secreto mesiánico de Jesús, él dice que Jesús no tenía ninguna conciencia de que él era el Mesías. ¿Ok? Y entonces él dice que Marcos no puede ser utilizado como un evangelio para descubrir la vida de Jesús, porque Marcos es un evangelio sumamente teológico, por ende no se puede ver como histórico. ¿Y quién fue William Reed? Un teólogo luterano. Fue el que prácticamente desacreditó a Marcos. Y, de paso, dijo que Jesús no tenía ninguna conciencia de Mesías. Ok. Después vamos a hablar de Schweitzer. Ok. Albert Schweitzer, que en 1906 tiró la bomba que ya he hablado con ustedes, donde él criticó a todos los eruditos que habían escrito vidas de Jesús antes que él, ¿verdad? Porque él dijo en su tesis que estos eruditos crearon un Jesús a la carta, o sea, un Jesús de la manera en la cual estos eruditos querían ver a Jesús, ¿verdad? Y Schweitzer fue un médico, músico, escritor, filósofo y teólogo luterano, ¿ok? Y Albert Schweitzer, si usted busca, usted se va a dar cuenta la magnitud y el impacto increíble que tuvo su obra en la primera búsqueda, ¿verdad? Y lo que creó, que muchos hablan de que después de Schweitzer entró un periodo de no búsqueda, porque esa obra de él fue devastadora. O sea, todos estos cristianos, hermanos, no crearon, no, ellos no hablaron y no dieron unas tesis superficiales, ellos dieron unas tesis devastadoras, hermano. O sea, aquí no estamos hablando de que fueron unos libritos, no, 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 no. Estos cristianos fueron los que pusieron las
pauta de cómo se iba a llevar a cabo la investigación del Jesús histórico. Y yo estoy dispuesto a debatir esto con quien sea, ¿verdad? Porque estos son datos, esto no me lo estoy inventando, estos son datos. El tema del Jesús histórico, quien lo dominó, lo domina y lo va a seguir dominando, son los cristianos. Son datos. Lea cualquier obra y usted va a ver que las tesis más importantes y la mayoría de tesis que se han hecho y los aportes que se han hecho han venido de cristianos. Ok, está ahora Carl Smith. Ok, Carl Smith demostró el carácter fragmentario de los evangelios, señalando que la tradición de Jesús venía dada en pequeñas unidades y que la estructura cronológica y geográfica de la historia de Jesús fue creada luego por el evangelista Marcos. ¿Ok? So Smith fue el primero que empezó a hablar de los fragmentos, los evangelios fragmentarios, ¿verdad? Como, vamos a decirlo, diferentes estratos, diferentes porciones que estaban separadas y que Marcos, ¿verdad? Las cogió, las organizó y nada más, como si él no tuviese nada que decir, ningún pensamiento, ninguna enseñanza, solamente él se preocupó por organizar, poner en orden y ahí salió Marcos. Y con esto que hizo Smith, ¿verdad? Se le dio un fuerte golpe a la posibilidad de seguir el desarrollo de la personalidad de Jesús, siguiendo la secuencia de las perícopas, pretendiendo hacerlo la escuela liberal. O sea, como antes se entendía que Marcos se podía usar como un evangelio que estaba en orden, ¿verdad? Y era histórico, no teológico, sino que se le daba peso, ¿verdad? So, pues al Smith decir que Marcos era fragmentario y lo que Marcos hizo fue unir los fragmentos, pues ya no se podía hacer una vida de Jesús en un orden, ¿verdad? De esa conciencia que Jesús fue adquiriendo en orden, porque eh, el evangelio nunca estuvo en orden. Eso fue algo que Marcos hizo posterior. ¿Ok? So Smith fue bien relevante y Smith fue un teólogo protestante. ¿Ok? Entonces, posterior viene Martin Keller, ¿verdad? Que en 1892, bajo el título de El llamado Jesús histórico y el Cristo de la Biblia, hace Keller por primera vez la distinción entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Mire esto, hermano, es que es increíble. El primero que habla del Jesús histórico y el Cristo de la fe fue un cristiano. Fue un cristiano. El que habló de la fuente Q primero fue un cristiano. El que habló del Cristo de la fe y el Jesús histórico fue un cristiano. El primero que dijo que los discípulos se inventaron todo esto después que Jesús murió fue un cristiano. ¿Okay? El que criticó los evangelios, Marcos, Juan, todos los evangelios como evangelios teológicos y no históricos, fue un cristiano. ¿Okay? Quien dijo que Mateo no era el primero en ser escrito, sino que fue Marcos, fue un cristiano. Hermano, entonces, dónde están aquí los supuestos eruditos, ateos o agnósticos independientes, que tanto nos quieren hacer creer que están más capacitados para estudiar las ciencias bíblicas o investigar la vida de Jesús? ¿Dónde están? Pero vuelvo y le repito, no me crea a mí, usted haga su asignación y busque esta información. So, después de Keller vamos a entrar en el erudito que
Piñero idolatra y Ariel Álvarez Valdés también idolatra, que es Rudolf Bultmann, ¿ok? Fue un teólogo y un exégeta luterano y fue el de más renombre en la primera mitad del siglo pasado, quien lleva a su más alto grado de radicalización el programa de Strauss, de Keller y de Red, la separación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, contrastando toda la importancia en este último. So, Bullman, perdón, entre otras muchas cosas, fue el primero que dijo de una manera radical que el Jesús histórico no hace falta, no es importante, no nos debe interesar, porque el Jesús como hombre nada tuvo que dar. Jesús hombre no sirve para nada. Lo que sirve es el querigma, el mensaje. No lo que Jesús hizo, no lo que Jesús dijo. El querigma, ese mensaje que hizo que Jesús fuera un hombre con una moral intachable. ¿Ok? Y ese hombre, Bullman, que criticó hasta más no poder el Nuevo Testamento, fue cristiano. Y muchas de las cosas que hoy Piñero, Ariel, Picasa y otros sustentan es porque todavía creen en la tesis de Rudolf Bultmann. ¿Okay? Y Bultmann fue existencialista y como buen existencialista, a él no le va a importar nada histórico de un hombre porque lo importante no es el hombre. Lo importante es lo que los seres humanos pueden hacer con ese mensaje, la decisión que yo tome. Porque en el existencialismo soy yo el que tiene que hacer. Soy yo el que toma la decisión, soy yo el que decide qué voy a hacer con lo que Dios ha revelado, con lo que Dios ha dicho. Yo lo voy a aceptar, no lo voy a aceptar, voy a estar dispuesto, no voy a estar dispuesto. Pero eso soy yo como individuo. ¿Okay? El existencialismo no es cuerpo de Cristo, sino es individualista. Pero usted puede buscar eso más adelante. Pero Bullman es una de las personas que ellos van a citar mucho. ¿Ok? Pero estoy seguro que no han leído nada de Bullman. Pero así es la vida. ¿Ok? Ok. Voy a terminar. Tengo muchos. Bueno, voy a citar voy a citar dos más. Más adelante, entre 1865 y 1920, que es que vive W. Bowser. Fue un teólogo protestante, fue el principal representante de la Escuela de la Historia de las Religiones en aquel momento. Mire lo que hizo este hombre, mire lo que hizo este cristiano. Según Bowser, Pablo y sus sucesores transformaron el cristianismo primitivo en una religión mistérica. Algunos de los miembros de las comunidades cristianas primitivas habían sido con anterioridad adeptos de religiones de misterio que ahora adoraban a un Dios nuevo, Jesús, como Kyrios. ¿A qué le suena a usted esto de religiones mistéricas? ¿Verdad que Piñeiro tiene un libro que habla de las religiones mistéricas? Y verdad que hay este pensamiento de que mucha teología del cristianismo salió de los griegos, ¿verdad? O de distintas religiones y prácticamente lo que se hizo fue que el cristianismo copió pensamientos de otras religiones y de otras culturas y de ahí se fue
desarrollando, ¿verdad?, el cristianismo, pues el primero que dijo eso fue un cristiano. ¿Ok? No fue Piñero, eso no es original de Piñero, eso es de un cristiano. ¿Ok? Lo mismo también que el libro este que tiene Piñero que se llama Los cristianismos derrotados, que él tiene un pensamiento de que hubo muchos cristianismos y si usted lee ese libro, lea las primeras 20 páginas, primeras 27 páginas, se va a dar cuenta que en ese libro él usa la palabra pudiera ser, es posible, porque Piñero también hace suposiciones y y es subjetivo porque él no tiene la evidencia de muchas de las cosas que él dice en ese libro. Por ende, él tiene que decir, pudiera ser, es posible. Pero no me crea a mí, léalo. Pero el primero que empezó a hablar de que el cristianismo copió o estaba siendo influenciado por otras religiones, por religiones paganas, el primero que dijo eso fue un protestante, W. Bowser, 1865-1920. Y voy a terminar con este que muchos los conocen y lo citan, ¿verdad? Julius Wellhausen, teólogo, historiador y biblista luterano, dedicado principalmente al Antiguo Testamento, radicalizó la crítica histórica aplicada a los evangelios. Según Wellhausen, el título de Hijo del Hombre significaba en boca de Jesús simplemente hombre. Después de su muerte y resurrección, la comunidad primitiva transformó el apelativo en un título mesiánico y se le otorgó una filiación divina real. ¿Okay? Y Julius Wellhausen fue el que habló en el Antiguo Testamento de la hipótesis documentaria, ¿verdad? Él fue el que trajo esto de que en el Antiguo Testamento él veía que habían diferentes tradiciones, ¿verdad? La yavista, el eloísta y todo esto que tiene que ver con la hipótesis documentaria, léalo, ¿verdad? Y este hombre creó un impacto que todavía hoy, aunque ya la hipótesis documentaria ha sido fuertemente criticada y no se ve como antes, pero todavía de hoy se habla de la hipótesis documentaria. Este hombre creó un impacto increíble, Julius Wellhausen. ¿Y quién fue él? Un teólogo, historiador y biblista luterano. Voy a dejarlo hasta aquí. Así que por favor, cuando usted escuche a alguien por ahí decir que los cristianos no están capacitados porque son fanáticos, son aleluyos o tienen prejuicios, ya usted sabe que eso es una falacia. Y no hay nadie en el mundo que haya criticado más la Biblia que los cristianos. Y no hay nadie en el mundo que haya hecho más tesis críticas sobre la Biblia, sobre el Nuevo Testamento, sobre Jesús histórico, que los cristianos, hermano. Es la realidad. No me crea a mí, búscalo. ¿Okay? Así que no se dejen influenciar, ¿verdad? Y vamos a dejar, ¿verdad? Los exhortos a que usted no se crea todo esto de que los historiadores independientes están mejor capacitados y, ¿verdad? Que si yo soy agnóstico o soy ateo, pues no voy a voy a ser objetivo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos han tratado de vender, ¿ok? Así que espero, ¿verdad? Que estos datos le hayan servido de algo. Lo exhorto a que usted también haga la asignación, usted busque, usted estudie, ¿verdad? Y llegue usted a sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero hermano, la ciencia bíblica, no se supone que usted entre a la ciencia bíblica y pierda su fe.
Las ciencias bíblicas no es para que usted pierda su fe. Usted va a perder su fe si usted nada más escucha a Piñero. Usted va a perder su fe si usted nada más escucha a Ariel Álvarez Valdés, si usted escucha a Picasa, si usted escucha a eruditos que solamente tienen un pensamiento liberal y es un pensamiento, y hermanos, cuando yo digo liberal me refiero a una teología liberal, no al liberal este que usan para etiquetar a personas eh, que usan pantalones, falda y, ¿verdad? Lo que se dice popularmente como liberal. Yo me refiero a teólogos influenciados por la teología liberal, que eso tiene unos presupuestos, tiene una manera de pensar, ¿verdad? Y en la academia hay ese pensamiento, pero esa no es toda la academia. Toda la academia no piensa como piensa Piñero, piensa Ariel, piensa Picasa, o como usted va a ver el pensamiento en muchos de estos canales, que no le van a proveer otra literatura. Cuando usted se mete a estos grupos de búsqueda de Jesús, mire, yo me he metido, todos los grupos que yo me he metido, todos, el 99% lo único que leen es a Piñero. Yo no he visto libros de más nadie. Es una idolatría que yo me quedo bobo. Por eso yo lo critico y lo voy a seguir criticando y lo voy a seguir mencionando, porque si ellos lo idolatran y lo tienen en todo, le dicen hasta San Piñero, pues yo aquí lo voy a criticar. Porque me parece que la idolatría, eso no está bien. Y menos yo decir que soy académico y nada más leer, idolatrar a Piñero, idolatrar a un sobredudito, eso no es académico. Eso no te lo enseñan en la universidad. A ti te enseñan a ser crítico, no a ser un follower de una sola persona, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay muchas personas que han perdido la fe en las ciencias bíblicas? Bueno, sencillo, porque nada más han leído a Piñero, porque nada más han leído a Ariel, porque nada más han leído a Bart Ehrman. Mire, si usted empieza a estudiar ciencias bíblicas y usted se mete a leer a Piñero y a Bart Ehrman, sin haber tenido ningún mentor, sin haber estudiado formalmente Biblia, teología, ni nada, usted va a tener un problema. Porque usted lo están exponiendo un pensamiento sin darle la oportunidad de leer personas que piensan totalmente diferente a Piñero, a Ariel, a estos eruditos, y usted no va a ver cómo lo que dice Piñero viene otra persona y dice, no, papá, eso no es de la única forma que se ve, eso que tú estás diciendo no es así nada más que se puede ver. Ahí está otra y esta otra manera. Entonces usted puede tomar la decisión de qué va a creer o qué no creer. Pero si a usted nada más lo exponen al pensamiento que tienen personas como Piñero, que es un pensamiento en una sola dirección, que por cierto, ese pensamiento tiene prejuicios, porque es un pensamiento escéptico, de rechazo. Y ellos rechazan todo lo sobrenatural a priori, sin llegar a estudiar, ya ellos lo rechazan. Por ende, cuando se empieza la búsqueda del Jesús histórico, que desde Rey Marus en adelante empiezan a decir que eso fue un invento de los discípulos, yo quiero que usted sepa que cuando se empezó a decir que eso fue un invento de los discípulos, no fue porque ellos tenían una prueba fidedigna, no fue porque ellos tenían una evidencia, es porque ellos llegaron a esa conclusión y punto. Eso es subjetivo, eso no hay una evidencia que nadie me pueda demostrar a mí que ninguno de estos eruditos llegó a la conclusión de que los discípulos se inventaron lo de la resurrección, lo de que Jesús fue divino y todas estas cosas que están en el Nuevo Testamento. No hay ninguna evidencia al 100% que diga que todos estos eruditos llegaron a esa conclusión por tal o cual evidencia. No, ellos llegaron a esa conclusión porque ellos dedujeron eso. Eso fue una opinión de ellos. Ellos quisieron leer el Nuevo Testamento y por lo que ellos leyeron y por sus prejuicios y su manera de ver las cosas,
Ellos entendieron que los discípulos se inventaron todo eso después que Cristo murió. Pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está? ¿Verdad? Como ellos hablan tanto de, si no hay evidencia arqueológica, no existió, ¿verdad? Si no hay una evidencia tangible, pues no es verdad. Ok, denme la evidencia que tienen todos estos eruditos, que tiene Bullman, que tiene Strauss, Reimaru, Weiss, todos ellos. ¿Dónde está esa evidencia de que los discípulos inventaron todo? No la hay, hermano, no la hay. Pero ellos no te van a decir eso porque ellos no conocen. ¿Eh? Ellos hablan como si lo que ellos dicen es 100% así, se acabó. No, ellos también son subjetivos. Ellos llegan a conclusiones porque sí, sin ningún tipo de evidencia. Y eso es parte del estudio, no hay problema. Pero que no te hagan creer que todo lo que ellos dicen es cierto y todo lo que dicen los cristianos es teología y es apología.